Gracias, Padre, por la buena nueva de haber encontrado en Cristo a nuestro Salvador. Gracias también por la buena nueva de haber encontrado en el sábado el día de reposo. Oh Señor, nuestras vidas son renovadas cuando llega el sábado. Tu presencia con nosotros nos conforta, nos santifica y nos eleva. De manera que nos sentimos en esta hora muy agradecidos de que nos hayas escogido, que nos hayas llamado a formar parte de tu pueblo. Sí, estamos aquí, Señor, como un pueblo remanente que ha quedado y que todavía guarda el sábado. Y nos gozamos, Señor, y testificamos públicamente con esta asamblea, con este servicio, de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Así que alabado sea tu nombre y danos el privilegio, Señor, de que el Espíritu Santo nos ministre ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Congreso Campestre recién pasado, escuchamos mensajes que nos indujeron a despertar del letargo espiritual en el que hemos caído como pueblo. La razón para hacerlo es porque las cosas que están pasando en la tierra nos dicen que el tiempo que nos queda ya casi se acaba. Para nadie es un secreto cómo las guerras y los rumores de guerra se desatan por todas partes, anunciándonos que el fin está cerca. En estos días, el Medio Oriente ha vuelto a ser escenario de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás. Hamás atacó a Israel, dicen que sorpresivamente, matando civiles que se encontraba a su paso. A lo cual Israel reaccionó de una manera más fuerte, bombardeando la franja de Gaza, territorio palestino de Hamás, y matando a miles de personas también. Esto ha despertado la ira contra Israel en naciones como Irán, Siria y otras que son afines a Hamás, amenazando con estallar el polvorín por todo el Medio Oriente. Mientras tanto, los Estados Unidos y otras naciones están listas para involucrarse en la guerra si alguno de esos países que mencioné atacara a Israel. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿cuál debe ser la lectura que nosotros debemos hacer de todo esto? Usted puede hacer una lectura geopolítica si quiere, pero no es ese el objetivo de este mensaje. Lo que debemos nosotros mirar en esta guerra es otro presagio más de algo más catastrófico que ha de ocurrir. Y el don de profecía lo dice. Dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 253, que las potencias infernales están conmovidas por una profunda intensidad y que el resultado es guerra y derramamiento de sangre. La atmósfera moral está envenenada por actos de una crueldad espantosa y que el espíritu de lucha se extiende y abunda en todas partes. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Así está escrito en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. De manera que lo que uno debe ver en estas guerras, según el don de profecía, es un presagio de algo más grande, de algo más grave y que próximamente ha de tomar lugar. ¿Qué será eso más grave? ¿Qué será eso más terrible que puede venir en contra de nosotros como pueblo? El don de profecía sigue diciendo: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne.
El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos tiempos de perturbación y que son provocados por estas guerras? Cierra la declaración diciendo: el mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, la gente se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Cualquiera diría: está loco el que escribió estas cosas. Y cualquiera diría: estos están locos al estar en un servicio de adoración haciendo referencia a esos escritos. Sí, así es. Porque al mundo siempre le va a parecer locura las profecías que Dios tiene para el mundo. ¿Quién no tal vez recuerda aquel día cuando Eliseo mandó a un joven profeta para ir a ungir a Jehú como rey de Israel? Cuando llegó aquel joven y estaba Jehú reunido con otros príncipes, le dijo: príncipe, tengo un mensaje para ti. Y se levantó y en un cuarto allí lo ungió con aceite y le dijo: he aquí que Jehová te unge ahora como rey sobre Israel. Y le dijo toda la misión que iba a emprender. Le dio toda la comisión que Dios esperaba que él cumpliera. Pero cuando hizo eso, la Escritura dice que se fue corriendo el muchacho. Salió corriendo. Y entonces Jehú se sienta con los otros compañeros de guerra, con los otros príncipes. ¿Y qué dijeron los príncipes? ¿Qué te vino a decir ese loco? ¿Qué vino a hacer ese loco? Jehú les dijo: ustedes saben quién es. Ah, hermanos y hermanas, así han tildado siempre a los profetas, como locos. Sus mensajes, sus profecías, siempre han sido tildadas como una locura. De manera que la mensajera del Señor, al decirnos aquí: estamos conociendo de tempestades, de guerras y discordias, pero esto va a terminar en una unión de la gente bajo una misma dirección, la de la potencia papal. Y esto va a ser para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Así, hermanos y hermanas, los presagios que debemos ver en estas guerras son de que terminará uniendo a las naciones, uniendo al mundo en torno a la potencia papal. Por eso es que estas guerras no deben pasar desapercibidas por nosotros, porque finalmente son para favorecer los planes del papado. Por eso él no pierde la oportunidad para ofrecerse como el mediador en todas las guerras. Y esta no es la excepción. Vean lo que dice su secretario de Estado del Papa, el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Dice: la liberación de los rehenes israelíes y la protección de las vidas de los inocentes en Gaza están en el centro del problema creado por el ataque de Hamás y la respuesta del ejército israelí. Están en el centro de las preocupaciones de todos nosotros, del Papa y de toda la comunidad internacional. La Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria, como siempre. Noten la frase: como siempre. Es que en todos los conflictos allí está. Y él sale como el que logra la paz. Me recuerdo cuando el comunista Raúl Castro, agradecido por la mediación del Papa para descongelar las relaciones entre Cuba y Washington, dijo que si el Papa seguía actuando así, se volvería a ser católico.
Pero hermanos y hermanas, volviendo a la guerra de Israel y Hamás, independientemente de quiénes están detrás, quiénes las financian, cuáles son los propósitos que persiguen, la Biblia dice qué es lo que hay en el corazón de todos ellos, de los financistas como de los contendientes. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Y la Escritura dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Oh, hermanos y hermanas, vean ustedes cómo la codicia es el móvil, dice Santiago, de las guerras. ¿Qué es la codicia? Es el deseo de poseer alguna cosa a la que no se tiene derecho. Oh, hermanos y hermanas, la codicia es la raíz de todos los pecados. Y este es el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Nosotros aquí sabemos que fue mediante la codicia que entró el mal en el universo. Pues el querubín Lucifer pecó al codiciar el ser igual a Dios. Y nuestros primeros padres le siguieron sus pasos al desear también ser como Dios. Oh, mis hermanos, codiciar lo que uno o una nación no tiene es la causa de la guerra, dice aquí Santiago. Y si bien es cierto, eso lo dijo en relación con lo que estaba ocurriendo en la iglesia, imagínense ustedes lo que ocurre con el mundo incrédulo hoy, especialmente en estas guerras que se producen, cuando lo que está de por medio es la codicia por la hegemonía regional o mundial, según sea el caso. ¿Por qué se nos dice que pelea Israel con Palestina? Por la codicia, porque unos codician la tierra de otro. Hermanos y hermanas, ¿y por qué los que financian esas guerras también se prestan a eso? Porque también están detrás de la codicia. Y un ejemplo de cuando una nación no tiene algo y movido por la codicia busca obtenerlo aún por medios violentos, lo vemos en aquella primera guerra que registra la Biblia en el libro de Génesis 14. Vamos a leer allí Génesis 14, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, el versículo, vamos a leer todo el capítulo, versículo 1 al 24, porque esta es la primera guerra que aparece en la historia, podríamos decir la primera guerra mundial que aparece en la Biblia. Dice: aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en An, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir,
hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedarlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que contra él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Qué les parece, hermanos? Qué hermoso final tuvo esta guerra. Porque Cristo apareció hablándole a Abraham en el simbólico rey Melquisedec. Así lo dice el don de profecía. Fue Cristo, dice, el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Pero en relación con la guerra que libró Abraham, nosotros vemos, hermanos, que fue la primera guerra mundial que registra la Biblia y fue movida por lo que dice Santiago, la codicia. Hubo una coalición de 4 naciones en el norte, lideradas por el codicioso Kedorlaomer, rey de Elam, hicieron la invasión a las naciones aliadas del sur de la región cananea. ¿Qué codiciaban de las naciones del sur? Los impuestos. Los impuestos que ya no recibirían por la riqueza producida. ¿Eran ellos acaso, los del norte, los dueños de aquella región para que impusieran dichos impuestos? ¿No era ese el deseo exacerbado de tener la hegemonía económica de la región? Pero esta guerra, que es la primera que registra la Biblia, tiene otros elementos, hermanos, que vale la pena destacar.
Número 1, el plan de Satanás por estropear el plan de Dios. Número 2, fue una prueba para la fe de Abraham. Número 3, fue una advertencia para Lot. Y número 4, fue una demostración del poder de Dios para controlar la guerra y ganarla a favor de sus hijos. Y una quinta más, fue una oportunidad de Abraham para revelar su carácter. Abraham fue a la guerra, no fue movido por la codicia. Los otros se involucraron en la guerra movidos por la codicia. Abraham demostró que no participó en esa guerra porque estuviera codiciando lo de otro. Y la prueba está cuando el rey de Sodoma le dice que se quede con parte del botín. ¿Y qué responde Abraham? Ni un hilo, nada voy a tomar de lo que no es mío. Yo me involucré en esta guerra porque quería salvar a mi sobrino. Porque el plan de Satanás era destruir la vida de mi sobrino. Y así, hermanos, Abraham reveló el carácter. Por eso aparece en el simbólico Melquisedec, aparece Cristo dándole la bendición a Abraham. Amén. Oh, mis hermanos y hermanas, pero viendo la maldad que produce la codicia en las guerras, nosotros somos exhortados a desarraigarnos de ella. Porque aunque nosotros no andemos en guerra, lamentablemente, también la codicia nos carcome. Dice el don de profecía, debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón. La envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma. Y esto lo dijo para que tomaran nota los que son cabezas de la familia. Pues está escrito en el Hogar Cristiano, página 174. Mis hermanos y hermanas, el mal que produce las guerras, lo que carcome a los hombres que se involucran en las guerras, Santiago dice que también carcome a los miembros de la iglesia. La codicia, hermanos, el deseo exacerbado de querer tener uno lo que no tiene derecho a tener. Y cómo esto va acompañado de la envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo. Es una de plantas venenosas que permitimos a veces que nazcan y crezcan en nuestro corazón. El don de profecía dice, debe ser desarraigado todo eso de nosotros. Oh, mis hermanos, pero retomando el lema de nuestro campestre, ¿deberían las guerras que se desatan conducirnos a un despertar espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Claro que sí. Veamos lo que dijo Jesús en ese contexto. Mateo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Dice el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y esto el Señor lo dijo en respuesta a la pregunta de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo que Jesús está diciendo, hermanos y hermanas, es que así como las guerras y los rumores de guerra
de los tiempos apostólicos presagiaban el fin de la nación judía, así también las luchas y las guerras internacionales presagian el fin del mundo. Y la actitud nuestra debe ser la de estar alertas, es decir, despiertos, porque es una señal que Cristo viene pronto por nosotros. Él mismo lo dice en este contexto, en el versículo 42 de aquí de Mateo 24. Dice el verso 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero me gusta cómo lo dice Marcos 13, versículo 33 al 37. Marcos 13, versículo 33 al 37, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Oh, hermanos y hermanas, con el símil del portero, Jesús nos exhorta a estar despiertos. Los porteros del templo, estos estaban de guardia toda la noche y tenían la obligación de velar y estar alertas. Cualquier guardia que se le encontrara durmiendo en el cumplimiento de su deber era castigado y sus ropas echadas al fuego. Así que es conmovedor que cuando el Señor venga, el Señor de la casa, tarde o temprano, sea durante la noche, cuando es más difícil velar y estar alerta, es conmovedor que Jesús diga: el que está de portero tiene que estar despierto. Todo esto el Señor lo dice en el contexto de las señales, entre las cuales están las guerras, los rumores de guerra, de lo cual he hecho referencia en la introducción, y también las pestes y todo lo que ya nosotros hemos sido testigos en los meses pasados o en los años pasados. Hermanos y hermanas, lo que Jesús dijo, dice que se lo dijo a todos: velen, para que cuando venga de repente el Señor de la casa, no los halle ¿cómo? Durmiendo. Hermanos y hermanas, pero ¿cómo es que se vela? ¿Cómo es que uno se mantiene velando? El libro de Marcos, aquí mismo, capítulo 14, versículo 37 al 40, Jesús nos dice cómo es que se mantiene uno en vela. Dice Marcos 14, versículo 37 al 40. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, ¿cómo los encontró, hermanos? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Pero al mismo tiempo les dice en el verso 42: levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Hermanos y hermanas, era una hora crucial y no había tiempo para dormir. Jesús le advierte a Pedro en contra de estar durmiendo en una hora tan crucial como aquella. Pero nosotros, ¿será que estamos viviendo en las horas cruciales de la historia?
¿Será que nosotros también estamos viviendo en una hora crucial? ¿Cómo entonces estamos, hermanos? ¿Será que nosotros sí estamos despiertos? ¿Será que nosotros sí estamos orando ahora más que nunca? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Pedro escucha que Jesús le dice, se vela orando, Pedro. Se vela estando en comunión con Dios. Se vela profundizando más la relación con el Señor. Así se vela. El que dice que está despierto, se le mira en que tiene una íntima relación con Jesús. Está orando más, está estudiando más la Biblia, asiste al templo, está haciendo obra misionera, está activo, hermanos, está vivo, está despierto. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de su íntima relación con el Señor. Y nosotros, hermanos y hermanas, tomando en cuenta el tiempo en que vivimos, las horas cruciales en las cuales estamos viviendo, nos espera de nosotros otra cosa, más la de que estemos despiertos. Mire cómo lo dice el don de profecía. Considero, dice, que este es el momento crucial en el destino de cada uno de ustedes. ¿A quién elegirán? Dice Cristo. ¿A mí o al mundo? Dios pide una entrega incondicional del corazón y los afectos a Él. Si ustedes aman a amigos, hermanos o hermanas, padre o madre, casas o tierras, más que a mí, dice Cristo, no son dignos de mí. La religión pone el alma bajo la máxima obligación ante sus demandas de caminar de acuerdo con sus principios. Así como el imán misterioso apunta al norte, de la misma manera, las demandas de la religión apuntan a la gloria de Dios. Por sus votos bautismales, ustedes están comprometidos a honrar a su Creador y a negar resueltamente el yo, y crucificar sus afectos y concupiscencias, e incluso someter sus pensamientos en obediencia a la voluntad de Cristo. Eviten entrar en tentación. Cuando los rodeen las tentaciones y no puedan controlar las circunstancias que los exponen a ellas, entonces reclamen la promesa de Dios y exclamen con confianza y poder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todos ustedes hay fuerza en Dios, pero jamás sentirán su necesidad de esa fuerza, que es lo único que puede salvarlos, a menos que adviertan su debilidad y pecaminosidad. Jesús, su precioso Salvador, los llama ahora a colocarse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Si sufren con Él, Él los coronará con gloria en su reino eterno. Si están dispuestos a sacrificarlo todo por Él, entonces Él será su Salvador. Pero si escogen su propio camino, andarán en tinieblas hasta que sea demasiado tarde para asegurarse la recompensa eterna. Así que vigilad, dice. Vigilad la disimulada aproximación del enemigo. Prestad atención a los antiguos hábitos y a las tendencias naturales para que no se impongan. Hacedlas retroceder y velad. Cuidad los pensamientos, cuidad los planes para que no se conviertan en acciones egoístas. Cuidad a las almas que Cristo compró con su propia sangre. Buscad la ocasión de hacerles el bien. Si usted sabe, hermano o hermana, que su problema es el carácter y que usted es de mecha corta, y usted sabe que fácil se arma una guerra en la casa porque siempre está a la defensiva, y usted sabe que por ahí la armonía se echa a perder en el hogar y que por ahí ya no hay paz en el corazón, y usted sabe que ese es el punto donde Satanás le usa. ¿Qué dice aquí la mensajera del Señor? Cuiden de que eso no los gobierne, cuiden de que eso no los domine. Velen. Es que el que vela, hermanos, es una persona que está cuidando las avenidas del alma, está pendiente de dónde es que el enemigo le gusta hacer estragos. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros conoce
las debilidades de carácter que posee. Cada uno de nosotros sabe en qué áreas de la vida es débil. Si por ahí usted cae y recae y recae, entonces vele más en oración pidiendo la victoria sobre esas cosas. Debemos, hermanos y hermanas, estar despiertos. Despiertos a qué es lo que no me ayuda para cambiar, para que eso lo deseche de mí, para que le haga frente con la ayuda de Jesús. Este es un tiempo, hermanos, donde el carácter de nosotros ya debe ser el carácter de Cristo. Ya debe ser el reflejo del carácter del Señor. Y eso solo se logra de rodillas. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, durmiendo en una hora crucial como esta, a todos los demás durmiendo, velen, oren. Mis hermanos, de cara a lo que está ocurriendo en el mundo, de cara a estos conflictos que se desatan, el pueblo de Dios debe despertarse a la oración, debe despertarse a la consagración, debe despertarse al estudio de la Biblia, debe despertarse a la evangelización. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire lo que sigue siendo el don de profecía. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando viereis todas estas cosas, sabed, dijo, que está cercano a las puertas. Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche para ellos. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. De manera que venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, al dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. El Señor es tan bueno que nos advierte con mucha anticipación. Con los textos leídos y con esta cita del conflicto de los siglos, página 35 a la 36, el Señor nos dice a todos nosotros, no se duerman, porque las cosas que están pasando están aceleradamente llevándolos al clímax, a los eventos finales, que serán rápidos, como vamos a leer más adelante. Dice la sierva del Señor, Ellen White, en Cristo su santuario, página 123, que es peligrosa la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario, puede ser que en ese momento el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Oh, mis hermanos, Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso, pero Él nos va a librar de eso si nosotros andamos bien delante de Dios. Ustedes saben, aquí en la Iglesia Advenimiento no venimos a oír mensajes halagüeños. No venimos a oír mensajes que nos dicen paz, 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 cuando sabemos que no hay paz.
El Señor nos habla constantemente a la ley y al testimonio y nos hace ver que es mientras cuando vayamos al trabajo, que es mientras cuando estemos en la tienda, que es mientras cuando estemos tal vez en la casa, que es mientras cuando tal vez estemos nos poniendo el vestido que nos hemos comprado, la ropa que nos hayamos comprado, que es cuando eso suceda, que puede allá en el cielo tomar el Señor su libro, hermano, hermana, y decir, este ha sido pesado en balanza y hallado falto, y por lo tanto lo borro del libro de la vida. Es solemne la hora en que vivimos. Usted sale a trabajar, usted sale a comprar, usted hace muchas cosas, yo también, pero puede ser, dice, que en una de esas mi nombre sea tomado y se determine qué va a suceder conmigo. ¿No creen que eso amerita estar despiertos, hermanos? Sí. Así que, hermanos, velad y orad es el imperativo y es lo indispensable, porque la venida del Señor, hermanos, está a las puertas. Pero el cristiano sabe, y ustedes saben también, que no solamente debemos aguardar el retorno del Señor velando, orando, sino que también debemos trabajar en la obra de Dios. Y si hay una iglesia que debe despertar, es la iglesia de San Antonio, Texas. Si hay una iglesia que tiene que despertar al trabajo misionero, es esta iglesia. Oh, hermanos y hermanas, esta iglesia debería de estar haciendo un trabajo incansable en la parte evangelística. Esta iglesia, todos deberían estar en un programa en busca de los perdidos. Amén. Debería de haber alguna manera de ir donde está la gente. Sé que con la televisión la gente tiene la oportunidad, si les llega la señal, de encontrarse con este mensaje, como muchos ya lo han hecho y siguen la programación. Pero hay otros que no han encontrado el canal de televisión y sin embargo lo debemos buscar. Así que no solamente debemos estar despiertos a la oración, sino que también despiertos a la evangelización. Usted no puede saber que el tiempo se acaba. Usted no puede saber que las guerras y los rumores de guerras anuncian como portentosos presagios que algo más grande va a ocurrir y no predicar, no compartir el mensaje. Precisamente porque estas cosas dicen que el tiempo se acaba, la iglesia en el poco tiempo que le queda debe trabajar de una manera más ardua. Oh, hermanos y hermanas, no debemos aguardar el retorno del Señor solo velando, orando, sino también trabajando en favor de otros. Hay que apresurar la venida del Señor, ¿sí o no? Amén. Hay que apresurarla. ¿Y cómo se apresura la venida del Señor? Compartiendo la palabra. Estar en un plan evangelístico como iglesia. Dice el don de profecía: las naciones están airadas unas contra otras. Se hacen inmensos preparativos para la guerra. La noche se acerca. Levántese la iglesia. Oh, ¿por qué dice levántese la iglesia? Porque la iglesia, ¿cómo está? Está dormida. Levántese la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir la tarea que le ha sido asignada. Todo creyente, cualquiera que sea el grado de su instrucción, puede llevar, ¿qué cosa? El mensaje. Todo creyente. No importa si sabe mucho o sabe poco. No importa si tiene años en la iglesia o tiene poco tiempo. Todo creyente, cualquiera sea el grado de su instrucción, puede llevar el mensaje. Dígame usted, ¿qué instrucción usted necesita como para darle a alguien un libro, El conflicto de los siglos? Como para hacer una oración por alguien que está sufriendo. ¿Qué instrucción usted necesita para eso? ¿Qué instrucción se necesita para compartirle algún material que lleve nuestro mensaje? No se necesita. De manera que cualquiera, dice, independientemente del grado de su instrucción, puede llevar
el mensaje. Pero interesante, la iglesia se tiene que levantar para cumplir la tarea. ¿Por qué? Porque las naciones están airadas unas con otras, se hacen inmensos preparativos para la guerra, la noche se acerca. Es decir, hermanos y hermanas, cada vez que hay guerras, cada vez que hay tempestades, cada vez que hay catástrofes, la iglesia debe aprovechar para despertar al mundo a la realidad de que Cristo viene pronto. Somos adventistas, nos llamamos así porque predicamos que Jesús viene pronto. El mensaje de nuestro es el mensaje del segundo advenimiento de la venida de Cristo, el segundo advenimiento de Cristo. Y debemos, por lo tanto, hacerle honor al nombre y ponernos a predicar. Dice, la eternidad se extiende ante nosotros. El telón está por levantarse. ¿Qué estamos pensando al aferrarnos egoístamente a nuestra comodidad, mientras que en derredor nuestro hay almas que perecen? ¿Se acuerdan cuando les dije que en el corazón de nosotros hay codicia, hay envidia, hay celos y hay egoísmo? ¿Saben cuándo, hermanos, nosotros somos egoístas? Cuando conociendo este mensaje no lo compartimos a nadie más. Cuando sabiendo que el tiempo se acaba y mucha gente está muriendo en el pecado, no nos damos a la tarea de compartirles lo que hemos nosotros conocido. Mis hermanos, nos convertimos en egoístas. Una planta venenosa ha sido arraigada en el corazón nuestro. Y como dijimos antes, eso debe ser desarraigado. Interesante, dice, no podemos ver y comprender que nos incumbe. ¿Están nuestros corazones completamente endurecidos? No podemos ver y comprender que nos incumbe hacer una obra en favor de nuestros semejantes. Hermanos y hermanas, ¿soy de aquellos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿Será en vano que Dios os haya revelado su voluntad? ¿Será en vano que os haya dirigido amonestación tras amonestación con respecto a la proximidad del fin? ¿Creéis las declaraciones de su palabra tocante a las cosas que han de sobrevenir al mundo? ¿Creéis que los juicios de Dios están suspendidos sobre los habitantes de la tierra? En caso afirmativo, ¿cómo podéis quedar tranquilos, ociosos e indiferentes? Palabra dura, palabra que nos confronta, palabra que nos hace ver la condición. Mis hermanos, hoy los testimonios, tomo 3, página 295, es la que tiene esta declaración. ¿Cómo podemos estar tranquilos, ociosos e indiferentes cuando creemos que es verdad, el tiempo se acaba? Cuando creemos que como portentosos presagios, las calamidades y las guerras anuncian de que algo más grande viene. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario que atendamos las palabras de Pablo que dicen, no durmamos como los demás. Leamos esa palabra en 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 y 8. 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 y 8. Dice la Escritura, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino, ¿qué cosa, hermanos? Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dormir. No durmamos como los demás, dice Pablo. Dormir. Dormir, hermanos y hermanas, sugiere indolencia. Sugiere una conducta irresponsable. Miren lo que dice. Si somos hijos de luz, los hijos de luz no duermen como los demás. Hermanos y hermanas, si como hijos de luz nos dormimos,
¿qué ventaja tendremos? Ninguna. Así que el Señor nos está exhortando a despertarnos. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque hemos caído en un letargo. Examínese usted. Yo hago mi examen también. ¿Qué cosas de la vida cristiana han caído en un letargo en mí? Es decir, que se han adormecido. ¿Qué cosas? La proximidad de la venida del Señor, hermanos y hermanas, amerita que nosotros no durmamos como los demás, porque eso equivale a ser indiferentes. Equivale, hermanos, a estar sin preparación para los sucesos que vendrán. Pablo exhorta a la iglesia a no dejarse entrampar por la indolencia espiritual, sino a estar bien despiertos. No duerman como los demás, les dice, en referencia a los hijos de las tinieblas, que están inconscientes ante los terribles y gloriosos sucesos que presagian el retorno del Señor. Si no, dice Pablo, velemos y seamos sobrios. Es decir, seamos firmes, templados. Oh, hermanos y hermanas, ¿estamos así? ¿Estamos firmes? ¿Estamos templados? Si la ley dominical se firmara el otro mes, ninguno de nosotros cedería cuando le toque ir a comprar o vender. ¿Está usted tan firme en la verdad? ¿Está tan firme con el Señor que usted no va a claudicar? Es decir, no va a ceder a la presión. Sean sobrios, dice Pablo. Sean firmes. Manténganse templados. Manténganse velando. Manténganse estudiando la Biblia y trabajando para el Señor. Amén. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Si el próximo mes o mañana nos tocara morir, ¿estamos listos para morir en paz con Dios? Ya hicimos un examen profundo y hemos llegado a la conclusión que necesitamos nacer de nuevo y por lo tanto caemos ante la roca que es Cristo, y allí quebrantados en esa roca buscamos que Él nos transforme. Hermanos y hermanas, el momento que vivimos es solemne y es bueno reflexionar en cómo está nuestra vida. Dice el don de profecía, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fielmente ¿a quién? A Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios del dinero. No tienen tiempo para la obra de Dios, porque Mamón los tiene solamente en lo material, en búsqueda de dinero y de dinero y de dinero, y no hay tiempo para Dios. Dice, esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos, dice, han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Es decir, hermanos, nosotros no hemos muerto a nuestro yo, estamos vivos todavía a ese yo. Su gusto espiritual, dice, está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes. Y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas
completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. ¿De quiénes? De aquellos que pretenden ser cristianos, pero viven como pecadores. Dejo mi pluma, dice, y elevo mi alma en oración, para que el Señor sople su aliento vivificante sobre sus hijos desviados, que son huesos secos, para que vivan. El fin está cerca. Se insinúa sobre nosotros tan imperceptible y silenciosamente como las furtivas pisadas del ladrón en la noche, para sorprender a los que duermen estando desprevenidos y sin preparación. ¿A quién va a sorprender? A los que duermen y están desprevenidos sin preparación. Hermano, hermana, si no has estado estudiando la Biblia, si no has dedicado tiempo para tener comunión con el Señor, si no oras más que solo para levantarte y acostarte y para las comidas, pero no tienes comunión con Dios, a orar en otros momentos, cuidado, cuidado que has caído en una rutina. Tú tienes que buscar una relación con Jesús más profunda, más íntima, más viva. Dejo mi pluma, dice, y elevo mi alma en oración, para que el Señor sople su aliento vivificante sobre sus hijos desviados, que son huesos secos, para que vivan. El fin está cerca. Se insinúa sobre nosotros tan imperceptible y silenciosamente como las furtivas pisadas del ladrón en la noche, para sorprender a los que duermen. Oh, hermanos, que no nos sorprenda. Dice, conceda el Señor que su Espíritu Santo descienda sobre los corazones dominados hoy por la comodidad, para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean sobrios. Amén. Conflicto de los siglos, páginas 52 a la 53. Y cuando hablamos de no dormir como los demás, esto debe empezar por quiénes, hermanos. Esto debe empezar por los líderes de la iglesia y los líderes del hogar. Amén. Vean cómo lo dice el profeta Isaías. En el capítulo 56, versos 10 al 11. Isaías 56, versículo 10 al 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Miren cómo se refiere Dios a algunos líderes, tanto políticos como de la iglesia allá en Israel. Se refiere a ellos como indolentes, como perezosos que aman el dormir. Y esa actitud los descalifica como centinelas, pues tienen los ojos cerrados cuando los deberían tener despiertos. Ni siquiera pueden ser perros guardianes porque no ladran, es decir, no advierten de los peligros que se avecinan. Pero traigamos lo que dijo el profeta para los pastores de aquel tiempo y los líderes políticos, y apliquémoslo ahora al Israel moderno. Y apliquémoslo, hermanos y hermanas, a todo tipo de líder que haya en este pueblo, desde una diaconisa, un diácono,
un director de un ministerio, un anciano, un pastor, hasta un jefe o jefa de hogar. Apliquémoslo, porque en alguna manera el Señor nos ha colocado como atalayas al ser nosotros líderes en el pueblo. Interesante que los líderes amaban el dormir. Yo no sé si en esta hora habrá un padre de familia aquí que ya cayó en esa categoría de los que aman el dormir. O una madre aquí que cayó en esa categoría, que es soñolienta y ama el dormir. O un líder de iglesia que, habiendo sido llamado por Dios para asumir una responsabilidad, la lleva allí con ese soñolismo, con ese adormecimiento. Y está allí pretendiendo agradar a Dios con esa actitud. Oh, hermanos y hermanas, el líder, el atalaya, independientemente de donde el Señor lo tenga, en la familia o en la iglesia, el líder debe anunciar lo que viene. El líder debe advertir de los peligros que se avecinan. Y los mensajes para el pueblo no deben ser mensajes de paz y seguridad, porque eso, ya el pueblo tiene bastante de eso. Hoy lo que tiene que haber para el pueblo son mensajes que lo hagan reflexionar, que lo hagan entender, mensajes que lo lleven a buscar más la santidad. Oh, mis hermanos, pero ¿cuáles son los mensajes que salen hoy de los púlpitos? Los atalayas vienen con mensajes de seguridad y paz. No amonestan el pecado, no exhortan a una vida de santidad, no preparan al pueblo para lo que viene. Están centrados en ellos mismos, en comilonas y viviendo solamente de las ovejas. Pero como dije, esto también está pasando en los hogares. Los líderes que hay en los hogares, como esposos y padres, no quieren jugar el papel que Dios les ha encomendado, como el de ser ejemplo para la congregación que tienen en casa. Estos líderes ya no hacen cultos en los hogares. Ahí se lo dejan a la esposa, encárgate tú del culto. Oh, hermanos y hermanas, padres que antes eran celosos, hoy porque los hijos ya crecieron, están entrando en la onda de sus hijos y se están relajando espiritualmente como sus hijos se relajan. Y las normas que un día levantaron, hoy las ven como extremismo. ¿Qué pasó con esos padres? Entraron en el adormecimiento de sus hijos porque ellos fueron absorbidos por las cosas de este mundo. Hermanos y hermanas, no seamos nosotros de los que amamos el dormir. No seamos nosotros de los soñolientos, de los que nos hemos relajado espiritualmente y los muros espirituales de la casa se derribaron por eso. Si su familia antes era bien entregada, si sus hijos eran misioneros, si usted era una persona que como familia buscaba hacer la obra, pero hoy solo se ha quedado allí a dar el diezmo, a dar la ofrenda, y a veces a ni eso darlo, solamente de allí, formando parte de una congregación. Cuidado, porque usted ya cayó en esa categoría de los que aman el dormir, de los soñolientos, y eso es peligroso. De manera, hermanos y hermanas, que despertémonos ya. Amén. Amén. Despertémonos ya. Amén. El tiempo se acaba. Mire lo que dice el don de profecía. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Oh, hermanos, ¿qué es lo que dice que parece suspendido en nosotros? Un estupor como letargo. Un adormecimiento. Nosotros que profesamos creer el último mensaje.
No estamos preparados para lo que viene porque hay un estupor, hay un adormecimiento, hay un letargo, hay un relajamiento espiritual. Y yo vi eso, dice el hermano Güey. Y mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia. ¿Y qué cosa? Y no estáis listos. Primeros Escritos, página 119. ¿Cómo vamos a estar listos si ya no oramos casi? Si ya no estudiamos la Biblia, si ya no salimos a predicar, si hemos caído en el adormecimiento, ¿cómo vamos a estar listos? El estupor como el letargo nos ha invadido. Oh, hermanos, escuchen ustedes lo que dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Y cuando 3 veces te lo dicen, es porque 3 veces estás dormido. Preparaos, preparaos, preparaos. Lo que viene no es una cosa que tú te imaginas que la vas a poder soportar. Necesitas preparación. Y la preparación se obtiene despertándose a la oración, al estudio y a la testificación. Amén. Sigue diciendo el don de profecía. Aquí vemos eso que leímos de Isaías 56:10. Aquí vemos, dice, que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y de seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Por qué hombres, jóvenes y niñitos perecen juntos? Porque amaban el dormir, porque cayeron en esa actitud soñolienta, porque vivían solo para sí, para sus deleites, solamente para estar felices aquí en la tierra, para tener sus cosas materiales, pero nada de interés por la obra del Señor. Dice: hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen. Pero también dice que los ancianos, los líderes, estos como perros mudos, no les advirtieron, no les hicieron saber que estar en esa condición iba a ser fatal para ellos. Por lo tanto, dice, sobre ellos cae primero, ¿qué cosa? El castigo. Hermanos, sobre ellos primero, pero luego sobre todos los dormilones que tenían en la iglesia. Tal vez yo no tenga las palabras así como tan diplomáticas para decir las cosas. Es una forma así, que siempre he sido así de decirlas claramente. Pero, como decía un pastor por ahí, que el pastor está dormido y las iglesias, ¿cómo están? Roncando. Oh, hermanos, mire cómo dice: despiértense, dice. Despiértense los que se han vuelto soñolientos e indiferentes. Somos llamados a ser santos y debemos aplicarnos cuidadosamente a no dar la impresión de que no tiene importancia el que conservemos o no las características peculiares de nuestra fe. Hoy los testimonios, tomo 3 páginas 128, pero voy para atrás para leer esta partecita de abajo. Despiértense los que se han vuelto como soñolientos e indiferentes. Oh, hermanos y hermanas, Dios nos libre, hermanos, de seguir en esa conducta. Si somos de los que estamos más metidos en las cosas del mundo, hermanos, paremos y démosle más prioridad a las cosas del Señor.
No juguemos con la salvación, hermanos. Y así, el Congreso Campestre nos hizo el llamado a todos a despertar. La pregunta es, ¿cuántos lo vamos a hacer? Es más, ¿cuántos lo queremos hacer? Este es el tiempo de hacerlo, mis hermanos. Este es el tiempo. Pablo dice que ya es hora de despertarnos, ¿de qué? Del sueño. Que la noche está avanzada, dice, y el día está por llegar. Leámoslo directamente de la Escritura en Romanos 13, versículo 11 al 14. Romanos 13, versículo 11 al 14. Y la Escritura dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que estamos a los umbrales de la eternidad. Y por lo tanto, no debemos seguir dormidos. Hermanos y hermanas, ¿sabemos que estamos a los umbrales de la eternidad? Sí, lo sabemos. Pero ¿sabe qué pasaba con la iglesia de Tesalónica? Que también lo sabía. Pero ¿cómo se comportaba la iglesia? ¿Cómo que no lo sabía? Eso es lo más delicado, hermano, lo más triste. Que sepamos nosotros que estamos a los umbrales de la eternidad, pero que nos portemos como que no supiéramos que estamos a los umbrales. Todavía, dice aquí Pablo, andamos en envidias, en contiendas, en desenfrenos, dándole rienda suelta a los deseos carnales. Por eso nos exhorta a que nos despistamos de esas ropas, de esos harapos de inmundicia, y a que nos vistamos ¿de quién? Dice, de Cristo. Vístanse del Señor Jesucristo. Porque sólo así andarán despiertos a la realidad de que muy pronto esto se acaba. La gracia se termina y hay que estar preparados. Así que en esta mañana, o tarde ya, si usted, hermano o hermana, haciendo el análisis, reconoce que está dormido, que en alguna área de su vida ha caído como soñoliento, que escuche el último mensaje que Jesús le va a dar esta mañana a través del libro de Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate, ¿quién? ¿Por qué no le quitamos tú y le ponemos yo? ¿Ok? Por lo cual dice, despiértate, yo que duermo, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién, hermanos? Cristo. Hermanos y hermanas, Cristo nos quiere despertar del sueño de la muerte espiritual. El alma que se vuelve a Cristo, aquí se le asegura que va a recibir esos rayos sanadores de luz que provienen del sol de justicia, el cual es Cristo. Oh, hermanos y hermanas, el llamamiento que nos da aquí la palabra es para que los que no se han arrepentido se levanten de su letargo
y den la oportunidad para que Cristo lleve a cabo en sus vidas esa obra de salvación. ¿Hay alguien que quiere que Cristo le despierte en esta hora? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo está más que dispuesto a producir un despertar en nosotros. Cristo está dispuesto ahora a producir un reavivamiento. Cristo está dispuesto a que hoy nosotros nos despertemos de todo este sueño espiritual en el que hemos estado. Cristo está dispuesto a hacerlo. Solamente está en que nosotros querramos. Si quisiereis, dice la palabra de Dios, y oyereis, comeréis, ¿qué cosa? El bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pregunto en esta hora y que Cristo lo oiga. ¿Cuántos quieren que Él les despierte? Amén. Que Dios les bendiga y que así nos halle el día de su venida. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Cristo viene pronto. Amén. Usted y yo no debemos perdernos esa cita en aquella mañana gloriosa. Tratemos, hermanos, hagamos un compromiso serio de que nuestra vida de aquí en adelante no va a ser doble vida. De verdad, que va a encarar más en serio su vida espiritual, que va a despertar. El himno dice, velen y lloren, porque no sabemos la hora en que vendrá, pero que va a venir, va a venir. Amén. Y debemos estar preparados. No sé cuántos de ustedes han visto aquella anécdota que está ahí en aquel folleto que se llama La Fe de Jesús. En la lección que habla de la segunda venida de Cristo, dice que había un jardinero que todos los días estaba limpiando el jardín. Y una persona que pasaba por ahí todos los días le dijo, ¿y usted por qué todos los días limpia este jardín? ¿Que acaso, le dijo, los dueños de la casa le dicen que venga a limpiarlo todos los días? Y él dijo, no, dijo, ellos no están en la casa, ellos están de viaje. Entonces le dice, ¿por qué tanto esmero en limpiar el jardín todos los días? Y él dijo, porque yo no sé cuándo van a venir. Y cuando vengan, yo quiero que el jardín esté bien limpio y hermoso para ellos. Así también, hermano, hermana, tu vida es un jardín. Y tú como jardinero debes mantenerlo limpio, porque pronto va a venir el dueño de la casa. Pronto va a venir el dueño de tu jardín. Y cuando Él venga, qué hermoso será encontrar que ahí no hay plantas venenosas. Que allí no hay plantas venenosas llamadas orgullo, codicia, envidia, celos, prejuicios, mundanalidades. Qué hermoso va a ser que Él pueda encontrar ahí solo las plantas del amor, las plantas que son el fruto del Espíritu. ¿Qué les parece si en esta hora caemos de rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude a que como jardineros tengamos limpio el jardín de nuestra vida para que Cristo lo encuentre hermoso? ¿Cuántos quisieran que oráramos por eso? Vamos a arrodillarnos. Amado Dios y Padre, vendrá el Señor, nadie sabe la hora, dice tu palabra, y también dice el himno que hemos entonado. Y ante una realidad como esa, es menester que tu pueblo esté despierto. Es menester que yo esté despierto, que mi esposa esté despierto, que mis hijas estén despiertos. Es menester que como familia, de verdad, ya dejemos el dormir y nos pongamos listos para darte la bienvenida. Señor, mientras las señales a gritos nos dicen que pronto viene el Rey. Oh Padre, que nosotros de verdad pongamos ya nuestra vida en armonía con tu voluntad. Señor, tú sabes cómo está el jardín de nuestra vida. Hay muchas plantas venenosas en él. Y a menos que sean desarraigadas, tú no te vas a complacer de nosotros. De manera que en esta hora te pedimos
que con tu ayuda podamos desarraigar cada una de las plantas venenosas que han crecido en nuestro interior. Señor, te pedimos en esta hora que nos laves y nos limpies de todo pecado, que nos purifiques de toda inmundicia, que arranques de nosotros toda raíz de amargura, que el carácter pésimo y tosco que tenemos pueda ser transformado como aquel discípulo que fue transformado en el discípulo del amor. Oh Señor, aquí estamos, reconociendo que en muchas áreas nos hemos dormido, pero suplicándote en esta hora que tú nos despiertes con tu luz, que tú nos despiertes de ese sueño en el que hemos estado y que nuestra vida de aquí en adelante sea una vida despierta a la verdad, despierta a la oración, despierta al estudio de la Biblia, despierta a la evangelización. Señor, te rogamos que tú nos levantes, que tú nos abras los ojos, que tú nos quites la ceguera y que tú nos despiertes a una vida llena de reavivamiento, a una vida llena de fe. Oh Señor, nos entregamos a ti y esperamos en ti ese despertar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.